¿cómo estás? ¿Sabes a qué autor peruano, poeta y dramaturgo acaban de denominar como el poeta del bicentenario de nuestro país? ¿No? Pues permíteme presentarme. Soy Iris Valverde, coordinadora del equipo número 5, y somos pertenecientes a la Universidad César Vallejo en la modalidad de formación para adultos, con nuestra asesora, la docente Ruth Melba Chamba Gelasi. Y el día de hoy te queremos mostrar de manera didáctica de quién trata. Asimismo, cuál fue su obra más representativa de todos sus escritos. Veamos en adelante si es de qué te imaginabas. Todos conocemos a nuestro más grande escritor y poeta peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. ¿Pero alguna vez han pensado qué inspiró a César Vallejo a escribir Locao? Si quieres resolver tus dudas, iniciemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en la ciudad de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Vallejo comenzó su etapa educativa cuando tenía 8 años de edad, inicialmente en la escuela municipal y posteriormente en el centro educativo número 271. Los estudios superiores de César Vallejo se iniciaron entre los años 1910 y 1912. Se matriculó en las universidades de Trujillo y San Marcos de Lima, pero sin lograr estudiar estos años porque su estrechez económico lo obligó a trabajar con su padre ayudándolo en Santiago de Chuco en sus labores de tinterillos. César Vallejo entre 1913 y 1917 estudió en la Universidad de la Libertad en Trujillo, cursó la Facultad de Letras, graduándose de bachiller en Filosofía y Letras el 22 de septiembre de 1915 con la tesis El romanticismo de la poesía castellana y la Facultad de Derecho. Vallejo vivía desde 1929 con Georgette Philippart, a quien conoció desde una ventana de un hotel en París, para luego casarse con ella en 1934, y junto a ella emprendieron un viaje en 1931 hacia Madrid. Philippart compartió con Vallejo horas claves durante este año 1931, en las cuales tenemos, por ejemplo, las diferentes reuniones del poeta como sus tertulias de café. Fue testigo de sus reuniones políticas, públicos y clandestinas. Georgette, durante todo este tiempo, apoyó financieramente a Vallejo en Madrid y París. Un dato curioso es de que Vallejo había expresado en uno de sus acostumbrados paseos al cementerio Montparnasse, en el que había escrito muchos versos. Había dicho que sería grato poder descansar en este cementerio, agregando: me gustaría descansar aquí. Vallejo enfermó un 13 de marzo, empeorando rápidamente, postrado en cama, por lo que fue llevado a la clínica Aragó. Por otro lado, antes de dar su último suspiro, Vallejo le indicó a su esposa que tomara nota de algo muy importante que quedaría grabado, diciéndole: cualquiera que sea la causa que tenga que defender ante Dios, más allá de la muerte, tengo un defensor, Dios. Dejando de existir el 15 de abril por la mañana. Locao fue una obra escrita en francés en 1930 y traducida al español en 1931 por el mismo autor. Realizó esta obra plasmada en una visión del sufrimiento que vivió en aquellos años, tanto como nos relata los problemas de otras personas vinculadas a su entorno en aquellas épocas. Cuenta con 5 escenas. Empecemos. Primera escena. Los obreros reunidos en el taller de una fábrica metalúrgica toman conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarles este hecho. ¿Por qué todo este desorden, señores? No hagan eso. Trabajo. Señores, por favor, un poco de silencio. El director va a hablar.
¿Para explicar qué? No hay nada que explicar. Trabajo, 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 trabajo. Señores, la dirección ha decidido cerrar los talleres desde el lunes próximo, ejecutando las órdenes recibidas del Consejo de Administración. No serán cerrados los talleres. No se cerrará. No a la emancipación. Trabajo, trabajo. Queremos trabajar. Ah, mis amigos, les aseguro que esta lamentable decisión no depende de mí ni de nadie. Desgraciadamente, la crisis económica internacional nos ha afectado y nos ha obligado a todas las empresas a reducir nuestra producción hace cierto tiempo y no comprende que los fabricantes serían los primeros en mantener su volumen. Y no solo en mantenerlo, sino los primeros en aumentarlo. La empresa Brunot, al cerrar sus puertas, va a perder infinitamente más que todos ustedes. El obrero no pierde, sino que su sueldo. Pero las pérdidas que sufre la empresa ascienden a millones. Las ganancias también ascienden a millones. Usted mismo nos hace comprender. Nosotros sabemos muy bien que con crisis o sin ella, fábricas abiertas o cerradas, los patrones siguen viviendo muy bien, mientras nosotros morimos de hambre. Y la desocupación, señores, es un fenómeno inevitable, fatal. Nadie es personalmente responsable. Los patrones, el gobierno, nosotros hacemos todo aquello que está en nuestras manos para detener ese mal. Los municipios, por su parte, proyectan nuestros trabajos públicos únicamente con el fin de procurar trabajo para los obreros desocupados. Brunot solo cierra una fábrica, como ustedes saben, dejando únicamente 9.000 obreros sin trabajos. Además, y por último, no es sino una cuestión pasajera. 6 meses, a lo más. Tal vez. Es verdad. Usted miente. No va a reabrir. Usted nos embauca. En fin, señores, esto es desgraciadamente todo lo que puedo decir por el momento. Y ahora, cada uno a su trabajo. Al retirarse el director, el obrero Raimundo incita a los furiosos trabajadores a tomar acción. Cuando el director dice que la desocupación no es la culpa de nadie, él miente. Aprovechan el rendimiento de las máquinas cada vez más rápida para librarse de los obreros que ya no necesitan más. Los obreros han construido las máquinas que mañana permitirán a los patrones echarles a las calles. La novia de Raimundo se opone a que éste participe. Raimundo, no vayas, te van a detener. En todo caso, a ti te toca ir a ver a mi madre, a la casa. Ella está sola. Vamos, nos vemos luego. Segunda escena. Tienen lugar entrevista en el Ministerio de Trabajo. Primero, entre el ministro y los empresarios que quieren cerrar alguna de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quisiera ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe. Es de esa manera que los empresarios lo obligan a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión de los industriales con los 3 delegados de los obreros, un empresario, Leblanc, tomando aparte el delegado Duplessis, trata de comprarlo ofreciéndole dinero, pero este no acepta. Entonces lo amenaza con la cárcel. En resumen, señor ministro Brunot, ¿piensa usted igual que el señor Richard? ¿Que nada puede hacer contra la reducción de su producción? El cierre de las fábricas no es obra nuestra, sino de la crisis mundial. En lo concerniente a la disminución de los salarios, me gustaría tener igualmente una idea de conjunto en ese aspecto. Señor ministro, los salarios sin duda alguna
deben ser disminuidos. Antes de retirarse, Bragg, uno de los patrones, intenta persuadir al ministro a quebrar la huelga, pero Dusov se niega y amenaza con renunciar al ministerio. Finalmente, Bragg recurre a los chantajes. Reflexione sobre lo que va a perder. Si usted abandona a la cartera, qué fiasco para los colegas, la familia y el partido. Un ministro que renuncia apenas 2 meses después de su nombramiento. Cumpliré con mi deber y haré justicia con toda la imparcialidad. Y bien, en cuanto a mí, mi querido Dussault, le haré protestar su letra del banco de crédito. ¿Qué? Pero miserable, creí un mínimo de pudor de su parte. Le pago de la misma manera que su capricho. Mientras tanto, los obreros esperan fuera del edificio, donde los delegados se reúnen con los 3 patrones para discutir el futuro de ambos bandos. Leblanc aparta a uno de los delegados y le propone traicionar a sus camaradas. Ponga más atención, Duplessis. Hay atenciones que no se representan sino solo una vez. Piense en ello, créame. Duplessis rechaza repetidas veces la oferta, pero Leblanc lo amenaza y lo hostiga hasta que logra sobornarlo con 25.000 francos. Todo parece estar perdido para los obreros. Camaradas, como ustedes saben ya, no hemos obtenido nada de los patrones. Absolutamente nada. ¿Qué hace el ministro? ¿Qué hace el gobierno? El ministro solo escucha. Además ha sido breve. ¿Y para qué repetir las razones y los argumentos de siempre? Al ver el fracaso de las entrevistas con los representantes de las empresas, la masa por unanimidad que se decrete e inicie la huelga al día siguiente. Se reunieron todos y de forma enardecida expresan que no hay otra solución más que la violencia. Los obreros intentan apaciguar y convencer a la masa de no proseguir con la violencia, pero los huelguistas empiezan a dar discursos y expresan las penurias por las que atraviesan, cuestión que hace que las masas comiencen a avivarse. Mientras era celebrada el inicio de la huelga, la policía invade el sindicato, el cual comienza la agresión en donde los obreros comienzan a huir. Se desata una violenta persecución de los obreros, en donde los policías golpean y encarcelan a todo aquel involucrado. En medio del desorden, Raimundo y su esposa se esconden en su vivienda. Ahí ella le pide abandone la huelga por ser peligrosa, pero él se niega rotundamente, pese a que su propia madre se lo pide. El amor por una mujer no me aturde. A quien amo más en este mundo es a los compañeros, más que a ningún otro. En una vivienda cercana empieza a llorar 2 niños de hambre. Su madre empieza a mantenerlos en calma, mientras su padre sale a prestar 10 francos para comprar alimento. Hambre, mamá, tengo hambre. Yo también tengo hambre, mamá. Esperemos a papá. Va a volver rápido. Vas a traer carne, papa y leche y café. Sin embargo, es encarcelado en el intento. La novia de Raimundo es alcanzada por un disparo y su madre, al intentar socorrerla, es apaleada. El guardián es traicionado por el vigilante y es abatido por la policía al interior de la fábrica. Mientras tanto, Braunau gastaba dinero con sus amigos en un lujoso cabaret. Después de 5 semanas la huelga terminó y se firmó el acuerdo en donde no se cerraría la fábrica y menos se disminuirían los salarios. El corrupto Ministerio de Trabajo tenía una guerra civil y se vio obligado a recapitular. Raimundo, luego de perder a su esposa y mamá, les dice: Es hora de entrar a trabajar, mis camaradas. Ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, inclinados bajo el yugo del patrón, en nuestro puesto de combate. Finalmente, la fábrica reanuda sus funcionamientos y los obreros ingresan a trabajar.